Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, esta semana lo que vamos a ver es un poco acerca de Darwin, de su vida y de su teoría y de cómo la fue desarrollando a lo largo del tiempo. La presentación que tengo es muy larga, generalmente nosotros la vemos en 2 días, así que lo que voy a hacer es voy a subir una sola vez en toda la semana el material, tanto el video de la clase como el PDF con la presentación para que ustedes la puedan ver con mejor calidad. Estuve intentando que en los videos se vea la presentación de PowerPoint con mejor calidad, pero no lo logro, así que quizás lo que puedan hacer es ir viendo el PowerPoint en paralelo para ver con mejor calidad los textos y las figuras. Estuve mirando las actividades que hicieron hasta ahora, veo que las de las ideas, la tarea colaborativa con las ideas previas a Darwin, en realidad con las religiones y cómo las diferentes religiones se relacionan con la evolución, esa ya casi está. Faltaría un grupo, me parece, que es el que van a trabajar con la evolución y el catolicismo. Cuando eso esté subido, lo que voy a hacer es leerlos y hacerle comentarios, quizás en el foro, probablemente haga un videíto corto comentando el trabajo que hicieron. Estuve mirando y de las actividades previas a Darwin todavía no hay ninguna entregada. Es medio difícil hablar de Darwin sin que hayamos hecho la puesta en común de esa tarea, pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Probablemente las ideas principales que vayamos a necesitar para entender a Darwin o para explicar aspectos de Darwin, se las voy a ir contando en este video, sin profundizar demasiado como para no obstaculizar esa otra tarea. Cuando ustedes ya la tengan todos entregada o una gran cantidad entregada, y sí voy a armar como una clase de puesta en común, como les decía en el texto, y les voy a comentar qué me pareció y qué cosas por ahí, si faltara agregar algo, y por ahí la teoría de Lamarck me interesa que les quede bien clara. Entonces a partir de lo que ustedes hagan voy a hacer un resumen y agregando otra información que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con la clase de Darwin. Darwin fue realmente un genio. Dio vueltas la forma en que se veía la naturaleza, si bien, como ya van a ver, la idea de cambio y la idea de cambio a lo largo del tiempo de las especies ya estaba en el ambiente. Eran ideas que habían ido desarrollándose a lo largo de cientos de años anteriores. Lo que no se sabía hasta Darwin era el mecanismo, no habían dado con el mecanismo. Lamarck, en su obra monumental, Lamarck fue un genio realmente por todo lo que escribió, la cantidad innumerable de especies que describió. Él, por supuesto, que estaba de acuerdo con esta idea de la transmutación de las especies. Vimos que van a ver que ni Lamarck ni Darwin hablaban de evolución, porque evolución estaba asociada a una idea anterior todavía, que era la idea de Leibniz, del preformacionismo. Esta teoría lo que decía era que todos los seres estaban preformados en los espermatozoides, y lo que ocurría durante el desarrollo era la evolución, evolutio, hablaba Leibniz, y el desenvolvimiento de todas las características del individuo que ya estaban contenidas en los espermatozoides. Posteriormente hubo un autor que era un suizo que se llamaba Bonnet, que él hablaba del ovismo. Entonces lo que él planteaba que todo el desarrollo de los individuos estaban preformacionados no en espermatozóvulos, no en los espermatozoides, sino en los óvulos. Y
Bueno, entonces, evolución en la época de Lamarck y posteriormente la de Darwin estaba asociada a ese desenvolvimiento de los seres que ya estaban preformados en las gametas. Por eso no hablaban de evolución, sino de transformismo o transmutacionismo. Entonces, como decíamos, Lamarck había desarrollado una teoría que ya la vamos a ver en detalle, pero el mecanismo de la evolución, que estaba formado por estos dos conjuntos de fuerzas, estas dos fuerzas que eran la fuerza interna de los organismos que aumentaban en complejidad a lo largo de la historia de la vida, y después la segunda fuerza, que era la fuerza relacionada con la adaptación al ambiente. Como el ambiente imponía nuevas necesidades a los organismos, estos organismos se adaptaban, cambiaban en función de esas nuevas necesidades, y si esas nuevas necesidades se producían a lo largo del tiempo, iban finalmente a producir cambios en los organismos. Las teorías de Lamarck están asociadas, las dos fuerzas de Lamarck están asociadas a un tipo de herencia, que es la herencia blanda, que la conocemos. La herencia blanda tiene dos componentes: la teoría del uso y desuso de las partes, donde aquellas partes que más se usan son las que más se desarrollan y las que menos se usan son las que menos desarrollan, y la herencia de caracteres adquiridos. Toda aquella característica que adquiere el organismo a lo largo de su vida va a ser heredado a las próximas generaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta, que bueno, era parte de la consigna, pero creo que es algo que todos van a saber, la teoría de herencia de los caracteres adquiridos era la teoría que se conocía en la época. No fue un invento de Lamarck, no la desarrolló Lamarck, sino era el conocimiento básico que había en esa época. Y de hecho Darwin también creía en la herencia de caracteres adquiridos. Vamos a ver en un rato que no solamente creía, sino que él, y no Lamarck, desarrolló una teoría por la cual explicaba la teoría de herencia de caracteres adquiridos. La teoría de Darwin se llamaba la teoría de la pangénesis, y ya la vamos a ver en un rato. Esta clase de Darwin, lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes. En principio les voy a contar un poco sobre la vida y la cronología de las ideas de Darwin a lo largo de su vida, y después en la segunda parte les voy a contar de manera más técnica la teoría de Darwin sobre la selección natural, digamos. ¿Cuál es, a modo de resumen, qué fue lo que dijo Darwin en su teoría? Como se imaginarán, material para ver la vida y la biografía de Darwin hay de sobra. La cantidad de libros que se han editado y se han publicado es gigante, sobre todo a partir del 2009, que yo les contaba que fue el año Darwin, porque se cumplieron 150 años de la publicación del Origen de las Especies y 200 años de su nacimiento. Se publicaron muchísimos libros. Ustedes pueden, en el libro de Román y Capozzo, Darwin 2.0, también va a estar disponible en esta clase el libro entero, que lo acabo de conseguir en PDF. Y bueno, el libro que para mí resume mejor las ideas y cuenta de una manera muy amena de leer también el desarrollo de las ideas de Darwin, su vida y las consecuencias de su teoría, es este libro de Eldridge que se llama Darwin, el descubrimiento del árbol de la vida. ¿En qué se diferencia este libro de otros que tengo y otros que he leído? Es que él rescata, lo que hace es leer a Darwin y no leer lo que otros autores dicen de Darwin, y rescata una serie de escritos inéditos de Darwin, inéditos porque Darwin no los publicó, sino que eran parte de su material privado que nunca fue publicado y salió a la luz en los últimos años. Se trata de los cuadernos de la transmutación, que los publicó después de su viaje. Darwin llega el viaje dura hasta 1836, los cuadernos son de 1838, después hay un ensayo, que es posterior, de 1844, y un sketch de 1842. En todos esos libros, que son bastante anteriores a la publicación del Origen de las Especies, que fue en 1859,
Darwin ya da idea de su teoría de la selección natural. Y él lo que hace, Eldridge, es rescatar esos manuscritos y hacer un relato de la historia de Darwin, de su teoría, basándose en esos textos. Y el resultado, a mi gusto, es maravilloso. Eldridge, los voy a poner en contexto, Eldridge es un paleontólogo, vive actualmente, que junto con Stephen Jay Gould publicó la teoría de equilibrios puntuados en 1972. Gould, ustedes ya van a leer o están leyendo el texto de Lamarck. Gould falleció en 2002 lamentablemente, pero fue realmente un genio. Él escribió un libro que se llama La estructura de la teoría de la evolución, que es de donde saco yo el texto de Lamarck. Gould, ya vamos a ir viéndolo un montón a lo largo de la materia. Para mí Darwin y Gould están casi al mismo nivel. Y él lo que hizo fue desentrañar el núcleo duro de la teoría de Darwin y de la teoría sintética, y fue trabajar en cada uno de esos aspectos de una manera muy crítica y con resultados maravillosos. La teoría de equilibrios puntuados lo que hace, que es fundamental, es critica la visión darwiniana y de la teoría sintética acerca de cómo evolucionan las especies, pero en tiempos geológicos. Los dos son paleontólogos y lo que hacen es analizar el registro fósil y estudiar cómo es la evolución de las especies en tiempos geológicos, ¿sí? La teoría de Darwin, que posteriormente es tomada por la teoría sintética, lo que plantea es que las especies evolucionan de manera lenta, gradual y continua a lo largo del tiempo. La teoría de equilibrios puntuados de Gould y Eldridge, por el contrario, lo que plantea es que a lo largo del tiempo geológico, las especies no evolucionan de manera lenta, gradual y continua, sino a través de puntuaciones. A lo largo, la mayor parte de la vida de una especie, la especie se mantiene bastante estable en cuanto a su morfología externa, que es lo que se ve en los fósiles. Y en cambio lo que se ve es que en periodos muy cortos de tiempo se producen los grandes cambios que dan lugar al surgimiento de nuevas especies. Este tema de la teoría de equilibrios puntuados la vamos a ver en detalle en el próximo cuatrimestre, pero era para que tengan una idea de la importancia de este autor, digamos, de Eldridge. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Volvamos a Darwin. En esta página lo que yo les voy a mostrar son dos lugares, dos sitios de internet que se llaman The Darwin Digital Library. Es una, darwinlibraryamnh.org, y Darwin Online, que es un sitio de la Universidad de Cambridge que contiene todas las publicaciones completas de Darwin, sus cartas, las cartas que le mandaron a él, las ediciones del origen de las especies en todos los idiomas que se les ocurra, incluido en español. La primera edición en inglés. Son los dos sitios donde se recolectan y se acopia toda la información acerca de Darwin. Es muy interesante, les recomiendo que le peguen una mirada, una visita, porque hay muchísima información muy valiosa. Bueno, en esta imagen es una línea de tiempo del tipo de las que yo le pedía que hagan ustedes para la tarea de las ideas previas de Darwin, donde se colocan los años, las fechas y arriba las ideas principales asociadas con esos años. Digamos, en la tarea que ustedes tenían, lo que les pedía era que pongan conceptos o ideas, años y las personas que habían desarrollado esas ideas. En este caso vemos la vida de Charles Darwin en una pequeña línea de tiempo. Lo vamos a desarrollar en unos minutos, así que no voy a decir mucho, sino que nació en 1809, él vivió en Inglaterra, empezó estudiando medicina, después no le gustó y se fue a estudiar a Cambridge para clérigo, para cura.
donde ahí tuvo muchas influencias de los pensadores de esa época, de los primeros profesionales, digamos, de las ciencias naturales. Gracias a uno de sus profesores, el profesor Henslow, él viaja en el Beagle, ahí está marcado el viaje en el Beagle, en 1832 y 33 estuvo en esta zona de Bahía Blanca, después va, a Galápagos, el viaje termina en 1836 y ahí lo que dice la teoría es que estuvo 20 años recopilando esos datos y ordenando la información y para finalmente en 1859 publicar El origen de las especies. Vamos a ver que eso no es del todo cierto. Él ya en 1838 tenía la idea de la selección natural como mecanismo para la evolución. Él volvió de su viaje completamente convencido de que las especies evolucionan, pero se tomó 20 años para fundamentar sus teorías, básicamente en una sociedad, la sociedad inglesa, dominada por pensamiento creacionista y fijista. Él quería que todo lo que él dijera estuviera completamente bien fundamentado. Después en 1871 es otra publicación importante donde le involucra al hombre en este proceso evolutivo. Lo marqué en rojo porque esa imagen, es nefasta. La evolución del hombre no fue lineal y no va desde un mono imperfecto hacia un hombre perfectamente perfecto. Ya vamos a ver un poco de eso. Esta es una imagen errónea que predomina, digamos, en la literatura. Y finalmente murió en 1882. Él pasó muchos años enfermo, se especula mucho de cuál era su enfermedad. Si ustedes quieren, en el libro de Darwin 2.0, ahí hay un capítulo donde cuenta bastante sobre las causas de la enfermedad. Lo pueden leer. Yo no me voy a ni a detener ni a profundizar mucho sobre eso, pero lo tienen disponible para leer. Lo que vemos acá, que esto sí, acá es interesante, es el árbol genealógico, Darwin-Wedgwood. Y nos vamos a empezar con los abuelos de Darwin. Acá tenemos a Josiah Wedgwood y a Erasmus Darwin. Josiah es el papá de su mamá, que era Susana, y Erasmus Darwin es el papá de su padre, Robert Darwin, que era médico también, de la misma manera que Erasmus y su padre. Acá tenemos a los dos abuelos. Ellos eran conocidos, eran amigos. Wedgwood era un ceramista de renombre y Erasmus Darwin era médico y poeta, sobre todo, ¿no? Ellos dos pertenecían a un club de amigos que se juntaban a discutir sobre los últimos acontecimientos en medicina, en ciencia y en tecnología. Ese club se llamaba la Sociedad Lunar y ellos en chiste se decían a sí mismos los lunáticos. Eran un grupo de personas intelectuales, no necesariamente científicos, sino personas interesadas en conocer los últimos avances de la ciencia. Y vamos a detenernos en Erasmus Darwin. Seguramente ustedes cuando hablaron cuando lean sobre las teorías previas a Darwin, Erasmus Darwin, su abuelo, fue sin dudas muy importante. Los dos, fíjense que murieron en 1795 y 1802, cuando Charles Darwin, nació en 1809. Él no conoció a sus abuelos, pero seguramente este libro, Zoonomia, las leyes de la vida orgánica, estaba en la casa de Darwin. Él, a lo largo de sus escritos, no reconoce nunca la influencia de su abuelo, pero muchos autores consideran que sí, leyó los libros y en su casa se discutían seguramente y se charlaba acerca de las ideas del abuelo. Acá lo tenemos a Erasmus. Nació en 1731, murió en 1802. Era muy interesado, trabajaba en varias cosas, era naturalista. En ese momento no había biólogos. La palabra biología, si bien fue creada, digamos, por Lamarck, no se hablaba de biólogos en ese momento, sino de naturalistas. Él era médico, de profesión, era lo que se dedicaba, y también fue filósofo, y también fue poeta. Erasmus era una persona, como muchas de las personas y personalidades de esa época, que
tenían intereses muy diversos y muy variados, y conocían y estudiaban y leían mucho de diversos temas. Él escribió, como les decía, en prosa y en verso sobre diversos temas, lo cual el escribir en verso creo que no fue una buena elección porque no era tomado muy en serio. Y él, él era deísta en sus creencias, digamos. Para él Dios era la causa primigenia de todo y él hablaba de la transformación de la naturaleza, no de evolución, por lo que esto que decíamos que estaba asociado al preformacionismo. Él creía en el cambio de las especies, en los procesos, hay varios procesos que él propone, pero como Dios, con Dios, digamos, con un creador en el puntapié inicial. Era deísta porque él pensaba en estas dos causas, Dios como causa inicial y después la naturaleza como una causa secundaria que después de la creación de Dios seguía su curso y tenía sus propios procesos. Como les mostraba en la foto anterior, esta es su publicación, es un libro publicado que se llamaba Sonomía, nunca sé cómo pronunciarlo, si sonomía o sonomia, y las leyes de la vida orgánica, donde él escribe acerca de un montón de cosas. Lo pueden encontrar, este libro está disponible y hay textos sobre él que están disponibles, y básicamente se refiere a estos puntos que les voy a contar ahora. Por un lado, habla del transmutacionismo, que era la palabra que se usaba en ese momento para evolución, y lo que decía él es que los organismos surgen por un proceso natural, los organismos actuales, a partir de formas ancestrales, de una o pocas formas ancestrales. No habla de un ancestro en común a todos los organismos, sino que habla de una o varias. Él decía que uno puede estudiar el origen de las especies a partir de ese ancestro o de varios ancestros, mirando las similitudes anatómicas, que hoy llamamos homologías. Él decía que las similitudes anatómicas nos revelan, nos dan las pistas de que existe un origen común de las especies. Por otro lado, él hacía una analogía entre la evolución de la especie y el desarrollo de una persona, del niño al hombre con barba, de la niña a la mujer latecente. Y es lo que en ese momento se llamaba como evolutio, que era ese desarrollo desde a lo largo de la vida, digamos. Y él lo comparaba con la evolución de las especies. Esto suena bastante parecido a la ontogenia recapitula la filogenia de Haeckel, ¿se acuerdan? Bueno, evidentemente eran lecturas o eran temas que circulaban en los círculos intelectuales de la época. Y acá el siguiente es un punto muy interesante que él plantea que las gametas, óvulos y espermatozoides, se van a formar a partir de gémulas o de partículas que se transportan por la sangre desde todos los órganos del individuo hacia estas gametas. Esta idea, esbozada de manera muy sintética y muy general, él no dijo nada más que esto, después fue retomada por Charles Darwin y es nada más ni nada menos que su teoría de la pangénesis, la teoría que explica la herencia de los caracteres adquiridos. Erasmus Darwin no la formalizó y no explicó mucho más. Él planteaba simplemente esto: la formación de gametas a partir de gémulas o partículas que venían por la sangre de distintos órganos. Charles Darwin escribe un artículo en concreto donde presenta su teoría de la pangénesis, bastante después del libro del origen de las especies. Entonces es mucha casualidad que diga que nunca leyó los libros de su abuelo. El que le sigue es algo que es interesante, que dice que las especies pueden cambiar por tres, él llamaba necesidades: apetitos carnales, el hambre y la seguridad. En términos actuales, apetitos carnales estamos hablando de la reproducción, ¿sí? de la reproducción sexual. El hambre tiene que ver con el alimento, con la supervivencia en la búsqueda del alimento, y la seguridad tiene que ver con la relación predador-presa. Entonces, él planteaba que, en términos actuales, la selección sexual, la supervivencia
y la predación eran 3 factores que podían resultar en cambios en las especies. Como ven, si bien lo hacía de una manera no muy clara y, bueno, si ustedes, todo esto lo decía en medio de versos, en poemas. Entonces, acá tenemos una síntesis explicada de lo que él planteaba en términos poéticos, y por eso nunca fue tomado en serio. Y los 2 últimos aspectos que él describe en este libro, Taxonomía o las leyes de la vida orgánica, son, por un lado, la selección artificial y la importancia de la selección artificial, donde él planteaba esto, ¿no? Que todas las actividades de cría de animales domésticos, como perros, caballos y otros animales, demuestran el potencial cambio de las especies, que es uno ve cómo cambian las especies con la selección, con estas actividades de selección artificial. Y es más, él plantea el decolado sistemático, se los leo textual, de ciertos perros al nacer acabará dando razas que nazcan naturalmente sin cola o con una muy pequeña. Acá es otro indicio más de la teoría de la herencia de caracteres adquiridos como el pensamiento natural y normal de la época. El último es la adaptación finalista. Les leo lo que él decía en particular y después lo analizamos. La trompa del elefante es un alargamiento de la nariz que tiene el propósito de tirar las ramas de los árboles para conseguir comida y absorber agua sin tener que doblar las rodillas. Este es un pensamiento que hoy lo asociamos con Lamarck, la idea del para, que ahí está en negrita, donde implica que hay un cambio en un aspecto de un animal, en un aspecto morfológico, como respuesta a una necesidad impuesta por el ambiente. Esta es una de las partes de los 2 grandes conjuntos de fuerzas lamarckianas. Y vemos que esta adaptación finalista, esta adaptación con una finalidad, con el objetivo de resolver un problema concreto, era parte de la teoría de Erasmus Darwin, o de sus ideas. Creo que decir teoría en los postulados de Erasmus Darwin es demasiado. Esta es la parte que su nieto no comparte sin dudas, digamos. Para Darwin la adaptación no tiene una finalidad explícita, sino que es el producto de la supervivencia del más apto y de la reproducción diferencial de los organismos que tienen características que aparecieron por azar y que los beneficia en un ambiente determinado. Ya lo vamos a volver a charlar. Entonces, resumiendo, las principales ideas de Darwin: la idea de cambio de las especies, él hablaba de transmutacionismo, la idea de la lucha por la supervivencia, la predación como una de las 3 fuerzas que podían provocar cambios en las especies, el rol de la selección sexual y la competencia entre los organismos por lograr una reproducción en ese cambio. La ancestría común, él no hablaba de un ancestro en común, podían ser uno o varios, pero en esto no fue demasiado claro, pero sí mencionaba la idea de que los organismos actuales venían de organismos mucho más simples, que eran 1 o 2. La idea de herencia de caracteres adquiridos, eso ya lo dijimos, y la adaptación finalista, que eso es en lo que se va a diferenciar, sobre todo con su nieto, digamos, o su nieto se va a diferenciar de su abuelo. Y por otro lado está la idea del progreso, la idea de la existencia de una tendencia a la perfección y a la complejidad, idea que también coincide con Lamarck y de la cual Charles Darwin después se va a diferenciar. Relativamente, digamos, pero en términos generales decimos que esto es así. Bueno, y volvemos al árbol genealógico de la familia Darwin-Wedgwood. Tenemos entonces a Susanna Wedgwood, la hija de Josiah, y a Robert Darwin, el hijo de Erasmus, que tuvieron varios hijos. Acá vamos a destacar a Charles Darwin, que es nuestro protagonista, que después se casaría más adelante con su prima Emma. Tenemos a Erasmus Darwin,
o Raz, le decían también, que era unos años más grande que Darwin y fueron muy amigos y muy compañeros, fueron juntos a la escuela también. Y por otro lado tenemos a tres hijas más que eran más grandes y a Caroline Darwin, también más grande, todos más grandes que todas las hermanas, más grandes que ellos dos, que se casó también con el hermano de Emma, con otro primo. Lo que vemos acá es que cuando Darwin tenía 8 años se murió su mamá en 1817. La mamá de Darwin fallece, entonces él queda, viviendo con su padre, pero las que se hacen cargo del cuidado de los dos nenes más chiquititos son las tres hermanas mayores, que los cuidan con mucho cariño, era una familia muy cariñosa, y ellos tenían también mucha relación con sus tíos. El matrimonio de Josiah Wedgwood con Elizabeth, con su mujer Elizabeth, que tenían 7 hijos, era un ambiente muy, muy cálido. El tío era muy cálido, muy progresista, también no pertenecía a la iglesia anglicana, sino que pertenecía a la iglesia unitaria, se había separado de la iglesia común en Inglaterra, digamos, la más predominante, y tanto la familia Darwin como la familia Wedgwood eran familias liberales y por ahí que iban en contra de la tradición. Digamos, eso también tiene que ver con que Charles Darwin pudiera ser un libre pensador y tener sus ideas propias y poder desarrollarse. Y ya vamos a ver que Josiah Wedgwood, su tío Jos, tuvo mucho que ver en que él pudiera viajar con Fitzroy en el Beagle. ¿Qué más? Bueno, les cuento un poco acerca de la educación. Esta es la casa de Darwin, la primera, la que se ve es la casa de Darwin, de Mount Shrewsbury, donde él vivió toda su infancia. Y ahí tenemos al pequeño Charles. Ese es uno de los primeros dibujos que hay de él y ya lo tenemos con una plantita, digamos. Él era muy aficionado a los objetos naturales, plantas, animales, a rocas. Desde muy chiquitito tenía muchas colecciones de escarabajos, por ejemplo, de mariposas. Le gustaba mucho andar por el campo mirando la naturaleza y juntando bichos. Y acá tenemos a su hermano, Raz, que era unos años más grande que él, y como les contaba, fueron juntos a la escuela. Acá estaban, lo que ya les había contado es que la familia de Josiah, de su tío, había sido muy importante con él, y tanto es así que él posteriormente se va a casar con su prima Emma, y fíjense abajo también que su hermana mayor, Caroline, se va a casar también con un hermano de Emma, con otro de los hijos de su tío. Son 2 matrimonios endogámicos, si se quiere. Acá está la imagen de su tío, que para él fue muy, muy importante, y acá está la fotito de Emma, que fue su mujer después. Educación. Bueno, en principio va a la escuela donde vivía, de Shrewsbury, de ahí del condado. Después va a Edimburgo a estudiar medicina. Yo ahí les contaba que él no soportaba las prácticas de medicina porque se realizaban la mayoría sin anestesia. Entonces no soportaba ver ni la sangre ni los gritos de los pacientes. Y a Edimburgo había ido con su hermano Raz a los 15 años a estudiar medicina, y finalmente él se fue porque no le gustó. Posteriormente, a esta edad, a los 15 años, en su adolescencia, él seguía siendo un gran aficionado a las ciencias naturales, continuó con su colección de escarabajos y de rocas y de plantas, también herborizaba plantas. Y lo que fue muy interesante en esta época de Edimburgo fue que antes de irse, digamos que él se incorpora a un club de ciencias muy parecido al que asistía su abuelo, que era la Sociedad Pliniana. Y en ese grupo lo que hacía era estudiar el mundo desde un punto de vista natural, dejando las enseñanzas bíblicas, si se quiere, cosa que era algo novedoso para la época. Él ahí aprendió un montón
y tuvo muchos contactos interesantes que lo llevaron a leer literatura desconocida para él hasta ese momento. Algo interesante para contarles es que en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, él conoció a Robert Grant. Robert Grant era profesor de zoología en esta universidad y él era experto en invertebrados. Fue la primera aproximación de Charles a la investigación de manera formal. Él le mostró cómo hacer un muestreo, cómo analizar datos, cómo escribir un artículo, y a partir de esta relación él escribe el artículo sobre Flustra, que era un ectoprocto. Grant admiraba a su abuelo, era un admirador de su abuelo y de su obra, y también era lamarckiano, digamos. Él hablaba del cambio de las especies en términos de Lamarck, ¿sí? Con esta doble conjunto de fuerzas, una fuerza que aumenta la complejidad y otra fuerza que tiene como resultado la adaptación al ambiente, donde el ambiente es el que dirige esa adaptación, generando nuevas necesidades que con el tiempo se van a convertir en cambios en las morfologías de los organismos. En particular, con este señor Grant es que Darwin empieza a discutir la idea que la cadena de los seres, la cadena de los seres era una idea bastante antigua, pero que Lamarck la había formalizado y había establecido que esta cadena que existe, esta conexión que existe entre todos los organismos, de los más simples a los más complejos, responde a la transmutación en términos de Lamarck, a la evolución, a un proceso natural. Grant creía que el eslabón que existía entre plantas y animales era un brozo. Ahora, bueno, sabemos que esto no es así, pero bueno, tenía ideas bastante avanzadas para la época, ¿sí? Era evolucionista, Grant. Y claramente las charlas con Grant han tenido algún tipo de influencia sobre el pensamiento de Charles Darwin. Finalmente, ocurrieron dos cosas. Una, que él no soportaba las prácticas en la medicina, y por otro lado su padre vio que en realidad en vez de estudiar lo que hacía era ir mucho a la sociedad pliniana, a este círculo, a este club de discusiones, y se la pasaba en el campo juntando bichos y haciendo experimentos, pero nada que tuviera que ver con la carrera de medicina. Entonces, como él es el que financiaba sus estudios, finalmente lo obliga a irse de Edimburgo y lo manda a la Universidad de Cambridge. Cuando no eras médico, otra cosa que podía hacer era ser cura. Entonces, ahí fue al Christ's College a estudiar, a formarse en diferentes disciplinas, pero con el objetivo de ser clérigo, ¿sí? Allí él se encuentra con un libro que era la Teología Natural de Paley, que fue fundamental para su formación. Él era fanático, se volvió fanático. En este momento todavía él era creyente, se volvió fanático de este autor. Y en este autor lo que planteaba era la existencia de un diseñador. Era el que, acá lo tenemos, a William Paley, 1743, 1805, por supuesto que él no lo conoció, sino que él conoció a su obra. Acá está la Teología Natural. La Teología Natural es un libro que hace una apología del cristianismo, intenta dar una explicación en términos cristianos de la complejidad de la naturaleza, ¿sí? Lo que hace es sistematizar lo que hoy conocemos como argumento del diseño inteligente, ¿sí? Lo que plantea es: los organismos son tan complejos, la naturaleza es tan compleja, que la única manera posible de explicarlo es pensando en un diseñador, en un ser sumamente inteligente que racionalice y que lo ponga en práctica, ¿sí? Y él lo ilustraba esta idea con la analogía del relojero y dice:
Si encontráramos un reloj abandonado, la configuración compleja de todas las partes, la complejidad que tiene ese reloj, nos va a llevar a pensar que todas las piezas fueron diseñadas con ese propósito, con el propósito de construir el reloj, y que fueron dispuestas para un uso concreto. O sea, fueron organizadas en esa estructura para cumplir una función determinada, ¿sí? Entonces, esa analogía del relojero él la llevaba al universo. El universo tuvo que haber sido diseñado para que todas sus partes funcionen tan perfectamente como un reloj. Y lo podemos dar vuelta. El mundo es tan perfecto y funciona de una manera tan perfecta que la única explicación posible es con la existencia de un diseñador. Este diseñador no es nada más ni nada menos que Dios, ¿sí? A esto se lo denomina la apología del cristianismo. Paren que me quedó algo ahí. Alguna inteligencia superior debió crearlo. Además de Paley, a quien acabamos de ver, Darwin seguía mucho a Alexander von Humboldt, que fue un explorador y un científico que era contemporáneo. Era sobre todo un explorador que viajaba asiduamente a diferentes partes del mundo, vino a América del Sur también y fue a México, Estados Unidos, Canarias, a Asia. Recorrió realmente todo el mundo en sus viajes de exploración. Era muy aficionado sobre todo a las plantas. En Bahía Blanca, de hecho, hay una calle que se llama Humboldt en su honor. Él se especializó, como todos los exploradores y los naturalistas de esa época, en diversas áreas de la ciencia. No solamente en la biología o en la botánica, que era lo que le gustaba, sino en la etnografía, antropología, oceanografía, astronomía. En general, en esas épocas eran especialistas en diversas áreas y disciplinas, no eran especialistas como por ahí ahora, ¿no? Y ahora lo que vamos a hablar es de Henslow. Henslow fue importantísimo para Charles Darwin y el desarrollo de su teoría. Henslow era profesor ahí en Cambridge, era clérigo, o sea, era cura anglicano, era sobre todo botánico y geólogo. Con Henslow tuvo intensas charlas y muchas, y con él aprendió aspectos sobre todo de la botánica, y se dice que Darwin era conocido como el hombre que camina con Henslow. En sus tiempos libres ellos caminaban por el camino de grava que había ahí dentro de la universidad, del campus de la Universidad de Cambridge, y ahí en esas charlas le enseñaba todo lo que él sabía, y esas charlas fueron muy, muy productivas. Ahora que lo veo a Henslow, me acordé que por ahí olvidé de mencionar que en esos años aparecieron los primeros profesionales, digamos, los primeros científicos profesionales. Hasta ese momento la mayoría eran profesores universitarios como Henslow, pero que eran o curas o estaban íntimamente relacionados con la estructura de las iglesias. Grant fue uno de los primeros profesional que no era profesor universitario, pero no era clérigo, no estaba atado a la iglesia anglicana. Henslow sí. ¿Y por qué fue Henslow tan importante para Darwin y para la teoría de Darwin? Bueno, porque fue él, gracias a él, que Darwin hace su viaje en el Beagle con Fitzroy como capitán. El capitán Fitzroy estaba por emprender una misión del almirantazgo inglés hacia Sudamérica para cartografiar toda la costa, no con fines de conocimiento simplemente, sino claramente respondiendo al espíritu colonizador de Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue una potencia en esos años, era una potencia conquistadora y colonizadora de tierras.
en ese momento una gran cantidad de colonias a lo largo del mundo. Y bueno, veníamos de las dos invasiones inglesas que en Argentina habíamos logrado evitar. Pero posteriormente la conquista de Inglaterra no fue por la vía de la guerra en nuestro país, sino que fue por la vía del comercio. Es clara, por ejemplo, los ingleses fueron los que construyeron todas las vías de ferrocarril en nuestro país, y es claro, si uno mira el mapa de las vías, es claro cómo desembocan todas en Buenos Aires. Toda la red ferroviaria desemboca en Buenos Aires, que era el puerto, y el objetivo de eso era llevarse, digamos, la exportación a Inglaterra de nuestros productos. Pero volviendo a Fitzroy tenía la misión de cartografiar toda la costa, la costa sudamericana, y necesitaba un naturalista que lo acompañe. Entonces le pregunta a Henslow si él no conoce a alguna persona que pudiera ir con él como naturalista. Tendría que ser una persona que tuviera conocimientos de geología y de botánica y zoología en general. Y Henslow es quien le hace el contacto, le comunica a Darwin, y bueno, gracias a él puede viajar. Gracias a él y a su tío. Ahora lo vamos a ver. El otro profesor que fue muy importante para Darwin fue Sedgwick. Sedgwick también era clérigo, era anglicano, y él era geólogo. Los conocimientos de geología de Charles Darwin se los debe, sobre todo, a Sedgwick. Hubo un evento que fue importantísimo, que fue una excursión que hicieron a Gales de una semana. La hizo Charles Darwin, lo acompañó a Sedgwick en una campaña, en un viaje de estudio, digamos, de cada campo, y ahí Sedgwick le enseñó todo lo que se puede saber, o lo que se podía saber en ese momento de geología, cómo levantar cómo hacer la cartografía de un lugar, cómo hacer los perfiles del suelo, no me salía la palabra, como la evaluación de las rocas, determinar el origen de la roca por sus características, por sus minerales componentes, etc. Lo que es increíble es que él se formó como geólogo, y después es reconocido como un gran geólogo por diferentes investigadores en una semana. Por supuesto que había leído antes y seguramente siguió leyendo después, pero su formación de geólogo de campo la hizo en una semana de trabajo de campo en Gales. Eso es increíble. Él, a su vez, Darwin, se consideraba a sí mismo como un geólogo cuando le preguntaban a qué se dedicaba. Pero, a pesar de la importancia que tuvo Sedgwick en su formación como geólogo, ahí termina, digamos, su influencia, porque era un claro oponente a la teoría de la evolución. Sedgwick, como clérigo, no la apoyaba, digamos. Bueno, como les contaba, Fitzroy le pregunta a Henslow y le pide que le recomiende a alguien que lo acompañe con la labor de naturalista. Tendría que tener conocimientos de geología y tenía que tener conocimientos de diversidad de organismos, digamos, biológica y geológica. Y ahí es donde él lo recomienda a Darwin. Darwin le pide permiso a su padre, pero su padre le dice que no, en principio. Estaba, digamos, cansado de las aventuras del joven Charles, pero le dice que si encuentra a alguien suficientemente respetable que lo convenza de que era una buena oportunidad para él y para su formación, que él lo iba a dejar ir. Y ahí es donde juega un papel importante su tío, de nuevo, Jos Wedgwood, que fue él quien lo convence al papá de Charles, a Robert Darwin, para que lo deje ir en el viaje. Y así es que
Darwin se embarca en el Beagle junto con el capitán Fitzroy.